mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida como siempre, les agradezco los mensajes y les cuento que nuestro tema de hoy es sentir y estar en poesía. Y saben ustedes que así como hay amantes de la poesía, también, como dice María Cristina Ramos, hay exiliados de la poesía. Queremos pensar junto con nuestros invitados qué lugar se le da en la escuela y con qué criterios. Ustedes saben que hay poemas que luego se musicalizan. Vamos a escuchar uno de ellos, de León Felipe, Como tú, canta Paco Ibáñez. Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Bueno, recibimos primero a Cecilia Bayur, es investigadora, docente en la UNSAM. Bienvenida, Cecilia, y también das seminarios sobre poesía en la UNSAM. Sí, sobre poesía y libro álbum. Justamente en este momento estoy dando un seminario abierto a la comunidad de la carrera en letras en un convenio que tenemos la Universidad de San Martín con la asociación La Nube. Bueno, hay comunidad interesada en la poesía sin duda. Otros dicen que es algo así como un trago amargo, un arte menor. Decíamos en la apertura del programa que algunos se autoexilian de la poesía. Hay prejuicios también, están quienes dicen que es para mujeres, ¿no? Y bueno, todas estas posibilidades, me pregunto, ¿qué demuestran? ¿Qué dan cuenta? Dan cuenta de que la poesía tiene como una posición rebelde, ¿no? Inapresable, a veces inasible, y eso genera incomodidad. Una incomodidad que para quienes trabajamos con la mediación en poesía es una incomodidad saludable, una resistencia a vencer con la propia poesía, justamente claro, viviendo la experiencia, transitándola. Es importante esto que decís, porque no se trata entonces de abordar desde la teoría, sino de dar la oportunidad de vivenciarla, ¿no? Pero también podríamos decir o pensar qué es lo que alejó a muchas personas de la poesía, ¿no? Y yo recordaba mediados del siglo XX aproximadamente, cuando en la escuela una propuesta era la obligación de memorizar. Sí. La memorización pensada como una obligación, como un dogma, generó muchos alejamientos, ¿no? De mucha gente. Yo no estoy en contra de la memorización, al contrario, envidio a mucha gente que tiene atesorada en su memoria, pero sí del modo obligatorio, alejado del sentido. Así es. Sí. Cuando pensaba en la memorización, en algunos casos a lo mejor la persona o el joven o el niño o la niña no se lo proponen, pero la lectura reiterada lleva a que te quede esa poesía. Y recordaba entonces este libro, Hay que saber si alguna poesía de memoria. Es un libro maravilloso que narra desde una situación de prisión
qué importante a los fines de la resistencia fue para esta persona, Patricia Borenstein, tener en su memoria acopiadas muchas poesías. Sí, me parece que bueno, que forma parte de un tesoro cultural y además de algo ligado. La poesía tiene una cercanía muy grande con la música, ¿no? Es como aprenderse una canción y tiene que ver justamente con la sensibilidad, con la corporalidad, porque cuando uno se memoriza un poema, lo tiene en el propio cuerpo. Ahora, ¿cómo se reconoce? ¿En qué casos vos, cuando estás frente a un texto, decís, acá hay poesía? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, difícil y fácil, porque uno podría decir un poema es aquel que está compuesto por versos, y los versos son aquellos que no llegan hasta el final del renglón. Sin embargo, la poesía se encarga todo el tiempo de poner en discusión reglas fijas y definiciones fijas, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la forma, indudablemente, pero que tiene que ver con el lugar del espacio del poema en una hoja, en un libro. La disposición. La disposición gráfica, la disposición espacial. Así es. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con el cómo dicen, la relación entre forma y contenido propia de los poemas. ¿Qué te parece si Borges nos ayuda también un poquito? La poesía es expresión. El hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, a sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido, porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra. Entonces, ¿coincidís con lo que dice Borges? Sí, sí y no. Pienso que muchas veces se piensa que la poesía es la expresión sentimental, ¿no? Pero la poesía también tiene que ver con algo que no es solamente lo sentimental, ¿no? Tiene que ver también con una mirada extrañada acerca del mundo, una mirada renovada, desrutinizada, ¿no? Por otro lado, me parece que si bien él plantea la relación entre la poesía y los libros, la poesía está también más allá de los libros, está en relación con una mirada poética acerca del mundo. O sea, está más allá de las palabras, ¿querés decir? Claro, está más allá de las palabras. No solamente la poesía habita en las palabras, sino en una manera de mirar el universo cercano, el universo que está más allá también de lo que observamos. Claro, que puede ser la naturaleza, una manera de mirar la naturaleza, como también lo cotidiano, ¿no? Porque la poesía está lo cotidiano está muy presente, sobre todo para muchos poetas. Cuando Neruda hace la Oda a la Sandía, o todas, la mayoría de las odas de Neruda tienen que ver con lo cotidiano. Vos sabés que por ahí tengo algo que dice esta poeta Tamara Kamenstein sobre el tema de lo cotidiano, que me parece interesante. Dice, la poesía se hace con las palabras que todos los días encuentran su sentido en lo cotidiano. Bueno, y hay un artículo que leí tuyo donde vos haces referencia a la arquitectura. Antes lo decías con otras palabras, pero es cierto, la poesía, cada poesía tiene su arquitectura, ¿no? Sí, hay una disposición de la forma en la poesía que hace que
que podamos seguirla como un mapa a ser leído, ¿no? Y tiene que ver con la relación entre la palabra y el silencio, entre también el tamaño de los versos. Todo eso se lee y se aprende también a leer, ¿no? Se aprende a leer esas guías, esas huellas, esos indicios que están señalizados en la página. ¿Y si se aprende es porque se enseña? Sí, creo que sí. Se enseña de distintos modos. No hay una única forma de enseñar poesía. Yo creo mucho en hacerla pasar por el propio cuerpo, ¿no? Por tomar conciencia de cuáles son las decisiones que el cuerpo de quienes leemos entabla con el cuerpo de los objetos textuales poéticos, ¿no? Pensándolo en un amplio sentido, no solamente en aquellos que están en el libro, sino también en canciones, en grafitis en la pared, y también en la voz hablada, en la poesía de la conversación que escuchamos todos los días. Ahora, uno puede leer una poesía, sentirla, emocionarse, descubrir, como decías, la musicalidad. Simultáneamente es importante, es necesario aprender conceptos como qué es una imagen, qué es una metáfora. Me parece que sí, pero no de antemano. Desde una práctica aplicacionista de la teoría, saber la definición de la metáfora para detectar o diseccionar poemas y entonces aislar metáforas, ¿no? Bueno, esto se ha hecho mucho en la escuela. Mucho, claro. En cambio, me parece que reconocer las metáforas y ver cómo funcionan en el poema, ¿no? Cómo le dan vida a determinados momentos del poema, y ahí, en relación con ese poema, con la singularidad de ese poema, encontrar la posible definición de la metáfora, pero no al revés. Claro. Y esto puede incluir también conceptos en relación a la métrica, de pronto, ¿qué es un soneto, por ejemplo? Sí, sería la misma cuestión, ¿no? Claro. Saber de antemano cómo es la métrica o la composición sonora y el sistema de rimas de un soneto. No es tan útil como poder escuchar o leer el soneto y ver cómo funciona de acuerdo a qué es lo que el poeta quiso vertebrar, ¿no? Hablando nuevamente de la idea de arquitectura en ese poema, ¿no? Sobre poesía escribieron muchos autores argentinos y no. Laura de Betach creo que nos acercó mucha reflexión en relación a la poesía y dice en un momento: nuestros sabores, ritmos, olores están achicados, empobrecidos y se achican de esa forma también las palabras. De alguna manera nos está diciendo que los sentidos como posibilidad de conocimiento no están muchas veces puestos a jugar. Sí, yo valoro mucho lo que dice Laura de Betach ahí, porque está apelando justamente a la multisensorialidad de la poesía. En general, el acercamiento a lo poético en la tradición escolar, y en la vida de muchos lectores y lectoras, está centrado en la lectura visual, o sea, es muy verbocéntrico además, ¿no? Entonces, claro, lo que ella está planteando es recuperar todos los sentidos y vivir la poesía justamente desde el tacto, desde el olfato, desde la audición, por supuesto, ¿no? Cecilia, quédate con nosotros. En el próximo bloque vamos a tener un encuentro con Mario Grasso, vamos a hablar de los susurradores, de la formación docente y volvemos a vos. Bien. Enseguida venimos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Bueno, seguimos entonces con Mario Grasso, les había anticipado, vamos a hablar de los susurradores. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Mirta. Y vamos a conocer esa experiencia concreta en la que vos participaste o generaste, ya nos contarás, que se llamó Los Susurradores de Gleu. Así es. A ver, ¿cuándo fue?
Comenzamos en el 2018. Ajá. Y bueno, en realidad fue un ciclo de trabajo 18-19 en nuestro Instituto de Formación Docente, que es el Instituto 53 María Esther Tomasi de Gleu, con un equipo de profes. Somos un equipo de profesores de diferentes materias de segundo año de la carrera de primaria que pensamos que es necesario abrir espacios para el hacer artístico, para que los maestros se asuman como maestros artistas y desde ahí desdisciplinar la escuela. Entonces, ustedes llevaron esta propuesta a los alumnos. Así es. ¿Exactamente en qué consistió? Bien, como te decía, trabajamos desde varias materias, ¿no? En mi caso, desde didáctica y currículum, desde educación artística, desde el campo de la práctica. Bueno, todo este equipo y algún otro profe más. Todo este equipo pensó un proyecto en 2 etapas básicas. La primera la llamamos el hacer sensible. El conectarnos con el arte porque sí. El abrir un espacio para la poesía, en este caso, fue la excusa, digamos, pero bien podrían ser otros lenguajes artísticos. Y un segundo momento ligado al didactizar esa experiencia, es decir, capitalizar el hacer artístico, capitalizar ese posicionamiento como maestro artista para pensar situaciones de enseñanza para niños y niñas, habiendo vivido la experiencia, como nos contaba Cecilia, ¿no? el hacer. Ahora, ¿ustedes seleccionaban las poesías entre todos? ¿Cómo hacían? Mirá, en principio comenzamos a jugar abriendo espacios porque sí. Poesías a demanda, momentos de lectura y de compartir y de disfrute en los recreos, por ejemplo, ¿no? Después sí ya empezamos a profundizar un poquito más en la selección poética, en autores reconocidos y populares, con la participación de los estudiantes, por supuesto, y las estudiantes, ¿no? Tanto para la primera etapa sensible como para la segunda, que como te decía tuvo que ver con pensar concretamente un proyecto de aula para nenes y nenas de primer grado, de primer año, ¿sí? En el marco de la alfabetización, pero desde la lógica, digamos, del susurreo y la poesía. Y para estas o estos futuros docentes, ¿ese acercamiento a la poesía era nuevo para ellos? Sí, en muchos casos sí. Finalizada la experiencia, encuestamos a los grupos y ellos mismos, ¿no? Y ellas mismas, las chicas y los muchachos, dan cuenta de esa primera aproximación a la poesía en términos artísticos, no aquella memorizada o destruida quirúrgicamente. Para analizar. Eso, para analizar en la experiencia, en sus propias huellas escolares, ¿no? Desde sus propias huellas escolares nos relataban esto. Bueno, sí, definitivamente fue una experiencia nueva que les abrió el panorama, digamos, a una experiencia sensible, a una experiencia sensorial, en términos, en este caso concretamente desde la educación por el arte, pensando en la audición como canal perceptual por el susurreo, digo, ¿no? Y capitalizarlo definitivamente para las clases con los niños y las niñas. Sí, fue nuevo. Vamos a compartir con todos el video que ustedes hicieron sobre los susurradores. Junto al mar, la más triste canción, oyó llorar a un alma en su dolor. Ya por el alma fue vibrando la tonada, conmovida y gentil, maravillada. Qué pena lloras tú, qué pena lloras, te dijo la canción, que me has trocado en gracia el corazón. ¿De qué me sirve a mí? Le respondió un sollozo, la virtud si no tengo un canto hermoso.
Sospecho que hoy empiezo a hacer canción y tengo la impresión de que seré tu sol si logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Si seco un llanto, si seco un llanto, sospecho que hoy empiezo a hacer canción y tengo la impresión de que seré tu sol si logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Si seco un llanto, si seco un llanto. Bueno, ahí da cuenta un poco de todo lo que significó, pero también me parece importante, seguramente esto no sucede en todos los institutos de formación docente, ¿no? En principio, qué interesante sería, bueno, que se pueda generalizar, pero por otro lado, ¿ustedes pudieron saber cómo impactó esta experiencia después, cuando fueron docentes? No está medido, Ajá. pero sí te puedo dar datos que me llegan. Yo formo parte del equipo de residencia también, me encuentro con las estudiantes de segundo año en la residencia y definitivamente esa vivencia se traslada al hacer concreto en el aula a posteriori. No lo tenemos medido, ya lo mediremos, pero sí definitivamente el impacto en las producciones y en las planificaciones de segundo año, pensadas como un juego de simulación, ¿no? Dan cuenta de haberse apropiado de toda esa vivencia artística que nutrieron, por ejemplo, Cecilia, que nos visitó, y bueno, también Iris Rivera. Todo eso vivido se plasmó en las planificaciones. Queda hacerlo. Bueno, también demuestran las fotos que salieron a susurrar a otros espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, a los trenes. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue mágica. La experiencia fue mágica. Yo creo que ese sábado a la tarde, en el marco de un festival que organizó el Instituto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, teníamos pensado susurrar en el espacio del instituto y pedimos permiso a la dirección y nos fuimos a la calle, ¿no? Fue mágica. Fue la mágica. Respuesta de la gente. La respuesta de la gente, el asombro de la gente en principio, preguntando si tenían que pagar. Eso, ¿no? ¿Hay que pagar? No hay que pagar, hay que disfrutar. Y las chicas poniendo el cuerpo y la voz, ¿no? Esto de la experiencia con la voz puesta en otra frecuencia. Y ganarse al público. En la calecita, en el tren, lo del tren fue maravilloso. Susurramos en el andén, susurramos en la espera a la salida hacia Constitución, susurramos en el parque de Gleu, maravillosa. Supongo que ahí caben las formas poéticas más diversas, como por ejemplo también los limericks. Sí, haikus, limericks, coplas, de todo tipo. Adivinanzas. Adivinanzas, refranes. Claro. Sí, muy diverso. Bueno, los textos versificados, ¿no? Habla nuestro compañero especialista del área de los textos versificados. Ahora, cuando vos decías hace un momento, o en otros términos, didactizar la experiencia, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el arte, los lenguajes artísticos y los sentidos deben ser componentes didácticos centrales al momento de pensar una clase. ¿Sí? Y eso se construye como docente viviéndolo previamente, siendo artista. Claro. Por eso nos parece muy importante abrir estos espacios en formación docente para quienes no tuvieron la experiencia de hacer arte, hacerlo. Porque es muy importante para generar clases significativas para niños, niñas, adolescentes. Que los docentes tengan en su formación experiencias estéticas. Exactamente, experiencias estéticas.
que es algo más completo, digamos, más integral. Es integral, es educación integral para los maestros para que luego sea para los niños y niñas. Todos los sentidos en acción, la vista, el olfato, el gusto, el oído en este caso. Sí, en este sentido creo que lo importante es cómo esto contribuye a poner en cuestión los estereotipos que circulan en la escuela, ¿no? En todos los aspectos, en todos los planos y en los lenguajes artísticos en especial. Sí, sí, mucho más de lo que suponemos aún hoy, muchísimo más. Todavía tenemos que seguir traccionando, tensionando ese mandato fundacional, disciplinador, más ortodoxo, ¿no? En todos los campos, en todas las áreas. Y creemos firmemente en esa el arte rigidez, ¿no? Rígido, rígido, dessubjetivado, ¿no? Sin pasarlo por el ser, por el sentir, por las emociones. ¿En quiénes se inspiran ustedes cuando piensan en la educación por el arte? En los grandes maestros latinoamericanos, nuestra querida Escuela Nueva, en Luis Iglesias, en las hermanas Cosettini, en Gesualdo Sosa. Ellos son nuestros modelos a seguir. Por supuesto, adaptándonos al contexto de hoy, desde ya, por supuesto, pero son nuestros referentes. Son nuestros referentes. La Escuela Nueva, de hecho, bueno, está documentado que hoy es el antecedente de la nueva didáctica, ¿no? De lo que hablamos o llamamos paradigma interpretativo crítico. Ahí es donde nosotros, digamos, encontramos sostén teórico para enfatizar que los lenguajes artísticos y los sentidos deben ser componentes didácticos para pensar una clase. De hecho, el lenguaje lo es, lo tomamos de Vygotsky, ¿por qué no abrir esa categoría, ¿sí? Lenguaje oral escrito, lenguajes artísticos. Bueno, ese es nuestro vector de análisis y nuestro posicionamiento teórico. ¿Esa experiencia de los susurradores de Gleu sigue? Seguirá. Tuvimos una pequeña aproximación en etapa pandémica que llevó adelante una compañera con las estudiantes susurrando en las casas. Claro, porque empezó a instalarse como un clásico, a pesar del corto tiempo, del corto plazo, fue de altísimo impacto. ¿Qué pasó entonces en pandemia o durante la continuidad pedagógica? Se susurró en casa. Ajá. Hay unas fotos maravillosas de los nenes, los hijitos susurrando a los más chiquititos, a los bebitos, ¿no? Y a la familia, porque claro, las chicas querían aprender la técnica del susurreo. Bueno, a eso llegamos, ¿sí? Veremos con qué nos encontramos post pandemia. Estamos abiertos a pensarlo, ¿no? Protocolos mediante, no sé. Todavía en la escuela no susurramos, ¿eh? Bueno, para quienes no saben, los susurradores son los que llevan un tubo que en general es de las telas. Son tubos de telas. Claro. Sí. Y ahí es donde susurran a otro. Esto viene de Europa, sí, ¿no? Viene de Francia. Viene de Francia. Yo creo, no equivocarme, que lo introdujo en la Argentina Mirta Colangelo hace muchos años. Sí. En Bahía Blanca, sí. Y que luego, bueno, fue tomado en todo el país, sobre todo por quienes están ligados al juego, a lo lúdico, a todas las formas de los lenguajes artísticos, ¿no? Exactamente, Mirta Colangelo es referente, es material de lectura para nosotros y sí creo importante también enfatizar que por supuesto, digamos, ese juego, esa sensibilidad, ese clima, esa atmósfera poética no, de ninguna manera entra en conflicto con lo sistemático del aprendizaje en la escuela, ¿no? Ese es el desafío, encontrar un punto de equilibrio entre lo conceptual y lo artístico, maestro-artista. Claro. Bueno, la verdad que sería importante que esto no quede reducido a un instituto de formación docente, ¿no? Ojalá. Sino que la experiencia se pueda, como decíamos antes, generalizar. De despedida, ¿qué querés decir? Que los invito, si tienen ganas, a conocer nuestra experiencia. Tenemos algunas
cuestiones escritas al respecto y quedamos abiertos para el intercambio. Después tenemos una página web. Decila. mariograsoeducacion.com.ar. No, es fácil. Y ahí en el link hay una pestaña que es Los Susurradores de Gleu. Pueden encontrar todo lo hecho al respecto. Bien, Mario Grasso con 2 S. 2 S. Bárbaro. Gracias, Mario. A vos. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Y estamos de vuelta con Cecilia Bayur. Escuchaste a Mario Grasso seguramente. Sí, me interesó muchísimo lo que planteaba acerca de la experiencia de susurrar, también como una forma de aprendizaje acerca del arte y de la poesía en particular, y el componente que tienen los susurros de la posibilidad de sorprender, ¿no? Lo performático, ¿no? El evento situado en el que una persona dice poesía a otra y por lo general sorprende. Muchas veces he sido susurrada y una siente que era el poema que necesitaba escuchar en ese momento. Sí, y la reacción en general de la gente es absolutamente abierta, positiva, ¿no? Sí, genera como un misterio, por eso es eso de la magia que él decía. Y además un interés por recibir la poesía desde un lugar desacostumbrado, ¿no? Lo cual implica también para quienes preparan el susurro todo un conocimiento acerca no solamente de cómo calibrar la voz, sino también de cómo elegir los poemas necesarios, claro, tanto por la duración, por la calidad, ¿no? En ese sentido, Mirta Colangelo, yo tuve la suerte de acompañar el libro de Mirta, de Susurros y Susurradores, que está publicado por Comunicarte, y hacer el prólogo. Sí. Y ella le da muchísima importancia a la calidad de la selección, claro, ¿no? Y de todo lo que se aprende en la previa de la preparación del susurro. Claro. Experiencias diversas que se pueden tener, ya sea en los institutos de formación docente, en las escuelas de nivel inicial o primario, pero vamos a conocer ahora la experiencia de Verónica Sorzano. Es profesora de lengua y literatura en escuelas medias públicas de la ciudad de Buenos Aires y trabaja en taller de poesía con sus alumnos. Esto nos dice. Con respecto a la poesía, la escuela y las adolescencias, lo abordé siempre desde la educación por el arte a través de propuestas lúdicas. La intención es promover la lectura y la escritura poéticas en la escuela, en tanto entendemos que la poesía es el género que permite liberar la palabra, permite decir, permite dar voz, y es a su vez un camino de autoconocimiento. Y el juego posibilita un mayor acercamiento, ¿no?, a los estudiantes con esta experiencia que es la poesía, ¿no? Siempre trabajamos en talleres en los que hay por lo menos 3 momentos. Uno de propuestas de lecturas que llevamos de diferentes autores. Trabajamos con autores diversos, ¿no? Vamos variando. Y a veces llevamos poemas incluso en mapuche o en quichua, ¿no? Con autores griegos y con autores más contemporáneos, con canciones, ¿no? Las propuestas son variadas y vamos cambiando, ¿no? Luego siempre hay una consigna de escritura, un momento de producción propia, y luego hay un momento de compartir eso que producen, ¿sí? Nos parece importante ese momento de compartir, ¿no? A veces pasa que los chicos en un primer momento les cuesta leer, les da vergüenza, pero bueno, le buscamos la vuelta de modo de poder hacerlo, porque nos parece importante en tanto nos permite conocernos,
Y también va generando en ellos, ¿no? Una confianza en su propia voz, en sus propias producciones y en sus propias creaciones poéticas, ¿no? También muchas veces esos talleres los llevamos a cabo en jornadas, en jornadas institucionales en las que participan algunos cursos que proyectamos, ¿no? Porque bueno, las autoridades de las escuelas nos permiten, nos dan esos espacios, ¿no? Para hacerlo. Esto también es importante. En estas jornadas institucionales que llevamos a cabo, los talleres por lo general los hacemos en espacios que además también intervenimos, ¿no? Tenemos una cortina poética, armamos mesas con libros, mesas con objeto poemas, ¿no? También tenemos los susurradores de poemas, que son esos tubos, ¿no? Que acercan la poesía a través del susurro. Y entonces la propuesta es bastante interactiva, los chicos pasan por los diferentes espacios, agarran los libros, leen. Y luego también siempre hay una consigna para trabajar allí y también siempre compartir, ¿no? Bueno, en los talleres de Verónica también invitan a poetas. ¿Qué te pareció lo que ella cuenta? Bueno, a mí me parece que la dinámica del taller es una de las formas más apropiadas para trabajar con la poesía, ¿no? Justamente por lo que decíamos de que los conocimientos y las teorías acerca de la poesía cobran vida a partir de la experiencia de escribir, de relacionarse con lo dicho por otros poetas, ¿no? de conocer el trabajo poético, porque hay un trabajo poético, a partir de lo constructivo, lo que tiene que ver con el hacer, ¿no? Sí. También es interesante que cuando ella cuenta cuando los adolescentes escriben, a veces realmente quieren compartirlo con otros, a veces da vergüenza porque hay mucha intimidad en esa escritura y entonces, bueno, es una posibilidad leer, digamos, poner los textos a disposición de todos en forma anónima. Es un primer paso, digamos, de compartir. También creo que lo interesante de estos talleres es que la lectura de poesía y la producción van de la mano. ¿Esto te parece importante? ¿Te parece importante que leer lleve a producir? Sí, que leer lleve a escribir. Sí, me parece que eso sucede, está como muy habilitado y muy legitimado en otros talleres artísticos, por ejemplo, el conocer obras de artes visuales para después imitar o seguir algunos procedimientos técnicos. Y por qué no hacerlo también en el caso de la escritura, ¿no? Escribir al modo de seguir las huellas y las técnicas de determinados poetas o escritores. Entonces me parece que tomar como pie, como consigna lo hecho por otros poetas es muy enriquecedor y por eso todo taller implica una relación con la lectura hacia la escritura y viceversa. Claro, alimentarse, digamos. Alimentarse de textos. La poeta Tamara Kamenstein también hace referencia a esto de la lectura y la escritura y dice: leer y escribir es una dupla que solo puede separarse cuando se levanta la cabeza de las páginas ajenas para volver a inclinarla en la propia, en las páginas propias. Y es así porque es seguramente un ida y vuelta constante, no es que primero viene la etapa de leer y después la de escribir, sino que hay una alimentación permanente. Sí, Roland Barthes tiene un texto que se llama Escribir la lectura, donde habla del fluir de asociaciones, de ideas que todos y todas las lectoras tienen cuando leemos, y que implica una levantada de cabeza, dice textualmente, que se puede justamente llevar a la escritura, ¿no? Y hacer conexiones entre lo leído y lo escrito y generar nuevas afluencias de ideas y escrituras. También se suele hacer una clasificación
de la poesía, y entonces ahí aparece la poesía narrativa, la lírica. ¿Esto también te parece que es conceptualmente importante? Bueno, las clasificaciones muchas veces son encapsuladoras, a veces se encierran, y si está bueno conocer viejas clasificaciones o clasificaciones actuales, siempre ir más allá, porque la poesía se caracteriza por poner en discusión su propia materia, problematizar todo el tiempo su propia manera de componer, ¿no? Entonces, si las clasificaciones nos encierran, no servirían tanto, ¿no? Claro, a lo mejor también fueron más rígidas en un momento y ahora uno puede decir, bueno, una poesía narrativa también puede tener componentes líricos. Sí, de hecho, bueno, mucha de la producción poética destinada a infancias tiene que ver con el cruce entre lo lírico y lo narrativo, ¿no? Porque a los lectores y a las lectoras infantiles les interesa mucho también encontrar historias envasadas en una forma poética. Bueno, María Elena Walsh fue especialista, ¿no? A ver, Manuelita la Tortuga es todo un cuento. Es todo un cuento, sí. Y los viejos romances, que los podemos seguir leyendo con absoluta frescura, también son historias a veces muy dramáticas, ¿no? Pero que me parece hermoso poder compartir con un público amplio, ¿no? No sé quién decía que los haikus son verdaderos bonsái de la poesía. Y bueno, fueron entrando, ¿no? Se fueron conociendo cada vez más y también, así como los limericks empezaron a ser producidos como por los chicos en la escuela o por los adolescentes, con los haikus pasa lo mismo. ¿Qué tiene para vos el haiku en especial de poético? Bueno, por un lado tiene esta cuestión de una forma establecida, la composición de 3 versos breves de 5, 7 y 5 sílabas, que implica una restricción formal que es invitadora también a ajustarse esa restricción, pero tiene también un componente de libertad, ¿no? Que tiene que ver con la idea de epifanía, ¿no? De encuentros sensorial y inesperado con lo natural, por lo general con una visión acerca de la naturaleza concentrada, condensada y muy luminosa. Tiene que ver con la mirada del paseante. Claro. También llama mucho la atención cuánto juego hay en los caligramas, ¿no? Los estamos viendo, cómo de pronto se puede dibujar lo que se está diciendo, ¿no? Y es una poesía visual esencialmente. Sí, bueno, eso justamente es una de las formas que pudimos aprender a través de la poesía vanguardista, ¿no? de principios del siglo XX, y que en muchas propuestas formativas en relación con la poesía se adoptan por el carácter lúdico y donde se juega justamente lo poético con lo visual, ¿no? El tema es cómo explorar estas formas visuales sin caer en la reiteración excesiva, en una cuestión demasiado mimética, ¿no? Y bueno, y ahí es donde es posible trabajar e ir más allá de las restricciones, ¿no? De una forma. Sí, y digamos que todas estas formas están ya desde hace unos años ingresadas en la escuela. Me parece importante, están presentes en los llamados libros de lectura y también, bueno, en los libros que llegan a las bibliotecas escolares. Vos sabés que Tamara Kamenzain hace referencia a las poesías que se buscan a partir a veces de frustraciones amorosas, y dice que muchas veces se buscan, hay poesías que hacen referencia a las rupturas, al dolor, y que en una ocasión ella seleccionó algunas para su propio hijo porque estaba atravesando ese momento, y seleccionó, por ejemplo, 20 poemas de amor y una canción desesperada que se musicalizó. Puedo escribir los versos
más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Bueno, esto de musicalizar algunas poesías o de darles más música de la que ya tienen como poemas, también es una forma de acercar a la poesía, porque quizás algunos ingresan por la canción. Sí, justamente me parece que es una vía enriquecedora, ¿no? Y muy usada por muchos profesores y profesoras, ¿no? Y maestros y maestras, porque saben que hay como un deleite y una apropiación por parte de los escuchadores y escuchadoras de no solamente de la melodía, sino de su conjunción con la palabra, ¿no? ¿A qué llama Laura de Bethach estar en poesía? Sí, ella toma este enunciado de un teórico francés, de Georges Jean, ¿no? En un libro que se llama La Escuela de la Poesía, y lo plantea justamente en el sentido de experiencia, ¿no? De poder vivir en un estado poético, mirar el mundo con ojos de poesía, no solamente leer poesía, sino tener una relación con el lenguaje, con el universo, con las personas, con los vínculos humanos que se corran del lado habitual, ¿no? De las rutinas y de las miradas ancladas en un camino único. Y volvemos entonces al tema de la actitud de apertura a todo eso, ¿no? Cecilia, tenemos un montón de bibliografía que queremos acercar a los docentes, a los padres que nos escuchan, y la vamos a ir recorriendo. Bueno, este primer libro al que yo hacía referencia antes, Hay que saber si alguna poesía de memoria, de Patricia Borenstein. Luego hicimos referencia a Laura de Bethach. Este es uno de sus libros, La construcción del camino lector, donde hay muchas reflexiones sobre poesía. Este libro de Cecilia Bayur, nuestra invitada, Literatura, Imaginación y Silencio, fue publicado en Perú. Sí, por la Biblioteca Nacional del Perú, que forma parte de una colección que se llama Lectura y Comunidad, que ya tiene 11 títulos y que sigue saliendo, y con referentes teóricos de toda América Latina. ¿Y cómo pueden ubicarlo por internet? A través de la página de la Biblioteca Nacional de Perú, son de descarga gratuita, y pueden leer todos esos libros en línea. Bien, Tamara Kamensain, Libros Chiquitos, es un libro, ya lo mencionamos una vez en el programa, encantador. Y por último, hay mucho más, pero por último, por hoy, Poesía en la Escuela. Esta es de Marisa Negri y Alejandra Correa. Bueno, nos despedimos entonces. De despedida, Cecilia, vos. Muchísimas gracias por hablar de poesía hoy e invitarme a hablar de poesía. Bueno, y agradecemos también a Mario Grasso, que pasó por el programa. Ustedes los veo la próxima semana.
que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia.